En este vídeo vamos a analizar el kit de 24 elementos para Arduino de LFRIAC que nos ha enviado la gente de Bricogit. Se trata de un kit muy interesante pensado para facilitar el uso de los sensores para la gente que no está acostumbrada a trabajar con electrónica. Si os fijáis, la conexión está pensada para hacerla de forma muy sencilla utilizando los típicos cables de 3 hilos que nos permiten conectar cada uno de los sensores directamente a la placa. Cualquiera de estos sensores tiene un conector de 3 hilos que vamos a poner siempre en la misma forma conectado a este SIL. Este SIL lo pondremos encima de nuestra placa Arduino y directamente podremos trabajar. El SIL no tiene salida para todos los pines y además nos da algunas salidas extras, como por ejemplo para conectar un Zigbee. También nos permite conectar directamente los puertos serie a través de cables o alimentar la placa desde una alimentación externa. Este SIL podríamos, si utilizamos una placa de Arduino tipo Zoom, DBQ o FreeArduino, que tienen directamente estas 3 hileras de pines, no necesitaríamos este SIL para nada y podríamos utilizarlo. Aún así, el kit sigue siendo estupendo porque nos facilita enormemente el uso de estos sensores. Veis que existen una gran cantidad de sensores y además nos proporciona 4 cables para hacer esta conexión. Esta es la única pega que le he visto al kit, el que solamente sean 4 los cables que nos adjuntan, 3 de tipo de 3 hilos y uno de 4 hilos. Yo hubiera utilizado, hubiera incluido al menos 10 cables para hacer más sencillo el uso. Vamos a ver un poco los sensores que se incluyen. Tenemos el típico sensor luminoso, el LDR, sensor analógico, el potenciómetro de giro, también bastante típico. Tenemos un potenciómetro que no se suele ver tanto como es este potenciómetro lineal, que es muy sencillo de trabajar y nos permite establecer claramente la posición de una forma muy sencilla. Como nota curiosa, fijaos que este dispositivo tiene 4 pines, 3 para trabajar lo que sería el potenciómetro y uno más para utilizar un LED que incluye un LED chiquitito que nos permite dar el feedback de la posición perfecta del potenciómetro de una forma directa, lo cual es muy útil. Tenemos también sensores de movimiento, un inclinómetro que nos permite saber cuándo se ha producido una inclinación de nuestro aparato. Se oye la bolita, cómo suena cuando se mueve. Tenemos también un sensor infrarrojo que nos permite, por un lado, leer señales infrarrojas como las que son los mandos a distancia, o si lo leemos en un modo más analógico, podríamos coger incluso información de la intensidad. A veces se usan como sensor de fuego, aunque no es su uso principal. Tenemos también sensores meteorológicos, como es este sensor de lluvia, que nos da una señal en el momento que caiga una gota y haga contacto entre las distintas pistas, pues vamos a tener una señal de que se está mojando el sensor. Tenemos también un sensor de humedad de suelo. Está pensado para que lo pinchemos y vamos leyendo la señal analógica para saber cómo de húmeda está la tierra. Fijaros que no solamente está el sensor, sino que además nos incluye un transistor para amplificar un poquito la señal. Eso es algo común en la mayoría de los componentes, lo que lo hace aún más útiles, puesto que las medidas son mejores. Podemos leer sensores en medidas más reducidas. Tenemos también un sensor de nivel de sonido. Podemos leer directamente el nivel de la intensidad del sonido que se está produciendo en un momento con este micrófono y podemos ver cuándo se dispara. Es un sensor de disparo, es decir, no leemos el valor analógico del sonido, sino que leemos cuándo el sonido supera determinado umbral, lo que haremos posicionando este potenciómetro en una posición o en otra. Tenemos también el típico sensor PIR de presencia, un sensor que nos va a dar un estado alto en el momento que se detecte una presencia de personas. Realmente lo que hace es que mide los infrarrojos en cualquier dirección, el nivel de infrarrojo. Tenemos también un sensor de gases MQ5 que podemos leer también en modo analógico y que nos va a decir si existe una cantidad u otra de CO2, de etanol,
de metano, de una gran cantidad de ácido nitroso, creo que es, y nos sirve perfectamente, por ejemplo, para trabajar con una caldera y saber la cantidad de gas que está liberándose en esa caldera. Tenemos el típico sensor sigue-línea, ¿de acuerdo? Un sensor reflectivo que nos va a medir si se está encima de una línea blanca o de una línea negra para hacer el típico sigue-línea. Tenemos también sensores de temperatura, sensor de temperatura calibrado que nos va a facilitar normalmente lo que es la medida de la temperatura. Tenemos también en la parte ya de actuadores dos LED. Son LED distintos, pero de colores distintos y de formato también distinto, que podemos utilizar perfectamente con cualquiera de los pines digitales de nuestro Arduino. Tenemos también un encoder rotatorio. Esto es el típico mando que podemos utilizar para el volumen, pero que podemos girar cualquier número de pasos. Es decir, no es como un potenciómetro, sino que este lo podemos girar en cualquier paso y lo que se va detectando en los distintos pines es cuando hemos dado un paso hacia la izquierda o hacia la derecha. Tenemos también un reloj de tiempo real que conectando por I2C nos permite leer en todo momento la hora exacta que tiene nuestro Arduino. Entonces nos facilita enormemente el tenerlo en una hora concreta en un tiempo real externo. Tenemos una pantallita de 4 dígitos de 7 segmentos más puntos cada uno de ellos y que para trabajar con ella solamente tenemos que conectar 4 pines. Existe una librería que podéis consultar la documentación que nos permite y nos facilita enormemente cómo escribir aquí. Podemos poner cualquier valor y podemos utilizarla de una forma muy sencilla. Tenemos también un sensor de vibración, que lo que hace es que detecta cuando se produce una agitación donde está conectado. Por supuesto tenemos un pulsador muy sencillo y un buzzer que nos permite perfectamente el producir los típicos sonidos de Arduino. Tenemos también una placa de relé que vamos a poder utilizar para activar cargas más pesadas. Veis que tenemos un conector mayor para que aquí podamos poner cables de mayor sección. Fijaros que está perfectamente autoacoplado y hay un gran aislamiento entre lo que es la parte del relé y lo que sería la parte de Arduino. El relé no es demasiado grande, pero sí que nos sirve para hacer perfectamente una carga de 2 amperios a 220 voltios. Tenemos por último también un motor que podemos controlar directamente con la patilla de Arduino porque ya dispone de un transistor MOSFET para activarse. Entonces, cuando nosotros activamos, lo que hacemos es que encendemos el transistor que enciende directamente el motor y podemos utilizar un motor sencillo, pero bueno, para hacer un montaje bastante interesante. Y por último, tenemos también un acelerómetro de 3 ejes que nos va a decir perfectamente la orientación que tiene en cada momento la placa. Bueno, como veis, es un kit muy completo con 24 elementos, como decíamos, y que nos va a permitir realizar muchos montajes. O sea, es muy sencillo el trabajar con él y permite a gente que no tiene conocimiento hacer montajes muy avanzados. Por ejemplo, si utilizamos el PIR, utilizamos el altavoz y utilizamos, por ejemplo, un pulsador, podemos hacer una alarma de una forma muy sencilla. Detectamos el que se ha producido esa alarma, con el pulsador activamos si queremos que funcione o no, y con el altavoz, pues directamente hacemos un sonido de alarma, ¿no? Para que se detecte. Otra opción podría ser un control de un invernadero utilizando sensores de humedad, utilizando un sensor de temperatura, un sensor de luz para encender o apagar luces o una bomba que podríamos controlar perfectamente con nuestro relé, ¿de acuerdo? Y un ventilador que nos puede permitir pues, enfriar o introducir o sacar aire, dependiendo de lo que nos interese, dentro de lo que sería nuestro invernadero. Otro proyecto que se me ocurre puede ser un detector de humo en una caldera. Es decir, podemos medir, por un lado, la cantidad de gases que se producen en la combustión de la caldera y producir una alarma en caso de que sea excesivo. Tendríamos también todos los componentes y podríamos regular ese nivel con algunos de los potenciómetros que tenemos. En fin, veis que realmente son muchas las posibilidades
que podemos hacer. O sea, podemos hacer, por ejemplo, un mando a distancia, un reloj despertador, sin más que utilizar la pantalla para visualizar la hora, nuestro reloj de tiempo real para medir que el tiempo sea más o menos exacto y, por supuesto, nuestro zumbador para producir ese sonido desagradable en el caso de que se activara la alarma, ¿vale? Podemos medir la temperatura y que aparezca también en la visualización. En definitiva, un kit muy muy interesante que recomiendo y que sin ninguna duda usaré en los cursos a lo largo de este año. Si tenemos que ponerle alguna pega, como decía, simplemente la falta de número de cables. Yo habría añadido algunos cables más para que el montaje fuera más sencillo de proyectos un poquito más avanzados.